Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal, collacios de los cuentos y les historias? Pues quitamos un día más, una semana más, los cuentos de trazo suelto en Play Presta. Encantaos de acompañaros, encantaos de presentaros otro cuentín esta semana. Yo creo que os va a prestar, ya veréis que cuentín más guapo. Y bueno, pues lo dicho, que estáis convidados a deciros lo que os parecen las historias. Ya sabéis que al final ponemos vos el correo electrónico, pero que si nos queréis decir lo que pensáis o esas opiniones de otras formas, pues sin problema. Estos días hubo gente que, bueno, me mandó mensajes a través de Instagram, por ejemplo, Asturtuns, en ese Instagram mío, y bueno, pues encantado, por supuesto, yo también de recibir esas comunicaciones. Por cierto, que nos decís normalmente, o bueno, siempre es, la verdad, que cosas bien guapes, así que de verdad, muchas gracias. Sí, ya sé lo que estáis pensando. ¿Y este micro? ¿Qué vos parece? ¿Visteis? Pues voy a contaros la historia de este micro. Resulta que esta semana estaba yo aquí trabajando, preparando el cuentín, y de sópito llegaron tres de los trasgos de La Blanera. Ya sabéis que emitimos desde este estudio número 4 en Casa La Blanera. Y vinieron los trasgos, por cierto, y eran Xurde, Pin y Mon. Y díceme: oye, Enrique, tú estás preparando esos cuentos y saliendo todas las semanas a contarlos, pero prestábanos que tuvieras un micrófono chulo, en condiciones, como esos que salen por la tele. Y digo yo, bueno, pues sí, la verdad es que podía estar guapo, con un cartelón de estos donde ponga Picu Borrina Televisión. Y digo yo, ¿y qué hacemos? ¿Encargámoslo a una empresa, una imprenta que nos haga? Y dijeron los trasgos, no, de eso nada, porque los trasgos, ya os lo digo yo, no son de cosas fabricadas, no os presta eso manufacturado, a ver si me entendéis. Ellos quieren cosas artesanas, fechas a mano. Entonces dijeron, pues vamos a hacerlo nosotros. Y aquí está, así nada quedó. ¿Qué vos parece? Yo parece que pero guapo, el micrófono y el tarjetón. Así nada que espero presentar muchos programas con este micrófono, o con otro que me fagan ellos mismos, más guapo, porque ellos dé por ahí, porque hay veces, mira que trabajen, pero hay veces que se aburren. Pues nada, no hay problema. A ver si vos presta la historia de esta semana. Cuentos de trazo suelto. Esta es una historia que ñas na mente d'un viejo trasgo y una bruxa que... Qué bona yera aquella rapaza, de verdad. Llamábase Rosada y tenía el pelo muy largo. Vivía en una casina cerca al río con su madre y 3 hermanes. El pa, que se llamaba Xusto, morriera años atrás nun accidente de mientras cortaba lleña. Resulta que aquella rapaza tenía tan bon corazón y tan bonos sentimientos que cuando llegaba la época fría del invierno, nos días más xelaos, dejaba que los páxaros se guardasen entre el sopelo pa non pasar frío. Qué bien se estaba allí durmiendo, calentinos, de mientras fuera llovía y el viento xelao del norte murmuriaba una canción de pena. Además, aquella niña también os daba de comer. Daballos pan con leche y huevo, con un poquiñín de azúcar. Asina, los probes paxarinos pasaban aquellos meses difíciles en llenos de salud y felicidad. Cuánto salvaron la su vida gracias a la bona Rosada. Pues los años pasaron y la niña foi faciéndose mayor y después viellina. Y en aquellas tardes fríes del so invierno de la vida siempre estuvo el calor de milenta paxarinos que la diben acompañar pa que non estuviese sola. Y asina, hasta que la probe llegó al momento de fundirse col universo. Esta es una
na mente dun viejo trascu y un musgo feliz. Sería muy guapo que nos dejaseis de algunos comentarios sobre los cuentinos. ¿Qué vos parecen? ¿Pasáislo bien? ¿Gusten vos los personajes? Estamos esperando por vosotros.